Telegram es una aplicación segura para poder comunicar sin censura noticias e información de gran importancia en estos tiempos de tanto engaño y fake news. Únete al canal de Telegram del pastor Alan Alducin, donde encontrarás noticias proféticas al día y las más recientes novedades de Israel, Medio Oriente y más. Esto en el canal de Telegram. Búscanos como Alan Alducin. Únete y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de lo que sucede en el panorama profético. Hermanos, ahora sí, vámonos de una manera muy concisa, ¿verdad? Directa y clara a nuestra parte 3 de esta serie que estamos viendo, métodos de estudios bíblicos. Quiero simplemente recordarles lo importante que es que tengan ahí una libreta, ¿verdad? Para apuntar todos los puntos que vamos a estar viendo, su Biblia evidentemente. Y pues bueno, si apenas te vas agregando, no te preocupes, la parte 1 y 2 están ya en las plataformas de YouTube para que te puedas poner al corriente. Y a manera simplemente de introducción, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la parte 2 de esta serie. Estuvimos viendo principalmente las 3 etapas que hay dentro de un estudio bíblico. 3 etapas que hay dentro de un estudio bíblico. Vimos en primer lugar el proceso de observación, que esta responde la pregunta ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Ese es el proceso de observación, en donde veíamos también que se divide en 3 etapas este mismo proceso de observación. La observación previa, es decir, tengo que ver todo el texto de afuera. En segundo lugar, la observación primaria, que consiste en leer varias veces hasta descubrir el o los temas principales. Y en tercer lugar, vimos la observación profunda, el poder leer pero detenidamente, buscando las palabras claves y marcando las distintas divisiones. Después de ver esta primera etapa en el estudio bíblico que hace referencia al proceso de la observación, ¿qué dice? Nos vamos a meter o nos metimos al segundo punto, que es el proceso de interpretación. Y este proceso de interpretación responde la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa? Vimos anteriormente que dentro del proceso de interpretación tenemos que tratar de determinar lo que el autor realmente quiso decir. Y para poder hacer una correcta interpretación necesitamos recordar algunos principios que vemos dentro de la hermenéutica. La hermenéutica es aquella disciplina que nos ayuda a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y dentro de esto, de las reglas principales de la hermenéutica, vimos las leyes generales y el día de hoy, queridos hermanos, vamos a ver las leyes gramaticales. Métodos de estudio bíblico, parte 3, y vamos a ver principalmente las leyes gramaticales. Qué importante que es, queridos hermanos en la fe, que todos tengamos un conocimiento profundo acerca de la gramática, para poder entender las Escrituras, para poder darle una interpretación correcta. Es necesario que conozcamos de una manera concisa la gramática. Dentro de las leyes gramaticales vamos a ver 4 puntos elementales. Lo van a ver ahí en sus pantallas y el punto número 1 dice o hace referencia a la interpretación literal. Esto significa, pongan mucha atención, que debemos de dar a cada palabra el significado básico, exacto, que se le daría en su uso normal. Muchas veces a la hora de estudiar la palabra de Dios, caemos en que tratamos de sacar alegorías, parábolas, metáforas a un texto que está hablando de manera literal. Nuestro punto de partida siempre dentro de nuestros métodos de estudio bíblico va a ser interpretar de manera directa la Biblia, es decir, de manera literal,
para darle el significado que el autor le estaba tratando de dar. En primer lugar, entonces, la interpretación literal es nuestro punto de partida. En segundo lugar, tenemos que respetar la historia en el momento en el que cada uno de los textos fueron escritos también. Y esto de respetar la historia hace una referencia de manera directa también a que todo estudiante bíblico tiene que hacerle mucho caso al contexto en el cual se estaban desarrollando cada uno de los libros del canon bíblico. Tienes que tener en cuenta que cada uno de ellos se escribieron en un tiempo muy diferente al nuestro. Cada uno de los libros del canon bíblico se escribieron en un tiempo que es muy diferente al nuestro. ¿A qué voy con esto? En el contexto a lo mejor estaban enfrentándose en contra del Imperio Romano, en el contexto no habían reyes todavía sobre el pueblo, no había una monarquía, sino que simplemente Dios había levantado jueces. En el contexto te vas a dar cuenta que estaban subyugados por los grupos que se le conocen como los gnósticos. Hermanos, cuando nosotros respetamos la historia en el momento en que fueron escritos, nosotros vamos a poder entender de una manera más precisa lo que el autor estaba tratando de explicarles a los creyentes de ese momento. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe a todos ellos para corregir ciertas actitudes que estaban teniendo, debemos de conocer que Corinto era una ciudad que era presionada constantemente por el pecado, ya que Corinto era una ciudad sumamente transitada por los extranjeros, pues era una ciudad totalmente comercial, era tipo Las Vegas de hoy en nuestros días. Y debemos de entender que ese pecado, la inmoralidad sexual, la inmoralidad en todos los aspectos se estaba introduciendo en la iglesia. Y cuando tú conoces todo este contexto, puedes entender de mejor forma lo que Pablo estaba tratando de corregirles. En el tercer punto, dentro de las leyes gramaticales, debemos de respetar, valga la redundancia, toda regla de la gramática. Toda regla de la gramática. Y para eso sí es necesario, si no recuerdas bien lo que es un sujeto, lo que es un predicado, lo que es un verbo, ¿verdad? También las preposiciones, las palabras de conexión. Si ya se te olvidaron todas estas gramaticales, todas estas reglas gramaticales, yo quiero animarte a que dentro de Facebook hay un número enorme de tutoriales, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a poder recordar cada uno de los componentes de una oración. ¿Por qué? Porque si no recordamos estos principios, es muy difícil que podamos entender también los textos bíblicos. Tenemos que notar el tiempo verbal, si está en pasado, en presente, en futuro, en un presente continuo. Hermanos, debemos de tener fresca nuestra memoria en cuanto a cada una de las reglas gramaticales. Y en cuarto lugar, siempre el estudiante bíblico debe de respetar los recursos literarios, las figuras de dicción o el lenguaje figurado. Yo aquí tengo una anotación que dice que una palabra tiene un sentido figurado cuando expresa una idea diferente de la de su acepción literal. A eso hace referencia lo que nosotros conocemos el lenguaje figurado. De ahí es que el lenguaje figurado tiene la palabra que nosotros podemos conocer como tropos. El lenguaje figurado se le conoce como tropos, y tropos viene del griego que significa cambio. Es decir, que nosotros lo podemos ver de una forma literaria, pero en realidad se está hablando de un tropo, se está hablando de un cambio, de un sentido, de un doble sentido que no aparece en la primer forma literaria. No sé si me estoy explicando, pero ahorita vamos a ver un poquito más acerca de estos tropos. Acuérdate,
La palabra de Dios está lleno de recursos literarios, figuras de dicción y de un lenguaje también figurado. Cuando tú ya fuiste en primera instancia a tratar de interpretar la palabra de Dios de manera literaria y que dentro de esta interpretación literaria todavía hay mucha confusión, debes de meterte un clavado más profundo para ver si este autor está utilizando un recurso que nosotros conocemos como el lenguaje figurado o en griego el famoso tropos. Y para poder notar o para poder especificar de una manera más precisa si se está hablando de tropos dentro de la palabra de Dios, quiero que veas la siguiente filmina. Vamos a ver algunas figuras, vamos a ver algunos tropos que vamos a encontrar en el canon bíblico. En primer lugar, vean lo que dice ahí en sus pantallas. Un tropo que tú puedes encontrar dentro del canon bíblico es la pregunta retórica. La pregunta retórica. ¿Qué significa esto? Cuando el autor formula una pregunta no con el propósito de recibir una respuesta, esto es muy importante. Se hace una pregunta no con el propósito de recibir una respuesta, sino para afirmar o negar algo que el mismo autor estaba tratando de desarrollar. Vean, por ejemplo, vámonos a la epístola a los Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. Aquí vamos a encontrar una pregunta retórica. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? Dice mi versión, ¿vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Y como podemos ver, esta es una pregunta retórica porque se contesta a sí misma, de ninguna manera. En la versión que tú la estés leyendo, a lo mejor dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esta es una pregunta retórica, se puede contestar de una manera lógica y directa, de ninguna manera. La gracia de Dios viene hacia nuestras vidas, aunque aún no lo merezcamos. No necesitamos pecar para que la gracia abunde. La gracia abunda solamente por voluntad de Dios en nuestras vidas. Vámonos ahora a la carta de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 4, aquí encontramos otro ejemplo de una pregunta retórica. Dice el autor Santiago, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y dentro de esta pregunta retórica también se puede contestar, ¿verdad?, de una manera automática. ¿Por qué? Porque los creyentes de ese tiempo estaban evidentemente haciendo distinción entre todas las personas. Ellos se estaban levantando como jueces y estaban apuntando a los creyentes de la iglesia. Entonces Santiago no hace la pregunta para que le respondan, Santiago hace la pregunta para afirmar y corregir una acción que está tratando en toda su carta. Entonces vimos en primer lugar, nos vamos a encontrar con preguntas retóricas. Otra que se me viene a la mente que tú ya conoces, hay una pregunta muy linda en la carta a los Romanos, también capítulo 8, que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y esta es una pregunta retórica porque sabemos que no hay nadie, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, la segunda figura que puedes encontrar se le conoce como antropomorfismos. Antropomorfismos. ¿Qué quiere decir esto? Lo van a ver en sus pantallas. En forma humana. Literalmente significa en forma humana. Es un recurso que se utiliza para explicar una verdad de Dios, es decir, de un ser que es adimensional, de un ser que es atemporal,
de un ser que es totalmente, que no tiene ninguna limitación, Dios nos trata de explicar una verdad de Él utilizando un concepto que es entendible a todos nosotros como hombres dentro de nuestras dimensiones. No sé si me estoy explicando, pero Dios es grande en misericordia y cuánto amor nos tiene, ¿a poco no? Que aún siendo tan poderoso, aún siendo el Señor de los cielos y de la creación, Él utiliza antropomorfismos para tratar de entender un poquito más acerca de Él. Vean lo que dice ahí mismo en Santiago capítulo 5, versículo 4. Dice Santiago capítulo 5, versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y vean, aquí viene el antropomorfismo. Y los clamores de los que habían cegado han entrado ¿en qué? En los oídos del Señor de los ejércitos. Sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y cuando Él dice que tiene estos oídos, es simplemente para que tú y yo entendamos que Dios está al pendiente de todo lo que sucede aquí en la tierra. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente en Génesis, en el principio de todas las cosas. Génesis capítulo 6, versículo 6, vean lo que dice la palabra de Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y vean lo que dice el antropomorfismo, y le dolió ¿dónde? En su corazón. Esto es para demostrarnos, ¿verdad?, el gran lamento que sintió Jehová al ver que había tanta maldad sobre la tierra. Entonces vimos la pregunta retórica, en segundo lugar el antropomorfismo y vamos a ir avanzando en tercer lugar. Es el simbolismo. Y pongan mucha atención en este tercer punto porque la palabra de Dios está lleno de este recurso, de este tropo que es el simbolismo. ¿Qué significa? Un ser u objeto visible que representa un concepto que es abstracto e invisible por alguna semejanza o correspondencia. Un ser u objeto que el ser humano pueda contemplar, que está representando un concepto que es abstracto e invisible por alguna semejanza o correspondencia. Vámonos a Ezequiel rápidamente. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y les daré ¿un qué? Un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y esto está representando o es un símbolo de lo que es el nuevo nacimiento, del nuevo pacto que es en Cristo Jesús, el cual iba a ser una operación dentro de nuestras vidas, iba a quitar este corazón de piedra endurecido y nos iba a poner, a injertar un nuevo corazón, esta nueva criatura que es creada según la justicia y santidad de Dios. Es un simbolismo que nosotros pudiéramos entender de una forma muy clara, pero realmente está haciendo referencia a lo que es el nuevo nacimiento y el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Vamos a ver algunos otros símbolos, como el agua, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. El agua siempre ha simbolizado, ¿verdad? O es un símbolo de la palabra de Dios, porque el agua y la palabra de Dios ambas purifican o pueden lavarnos. Vean, por ejemplo, cuando se le están en Éxodo capítulo 30, versículo 18, Éxodo capítulo 30, versículo 18, cuando se están dando las especificaciones del tabernáculo, vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Nos está dando a conocer un ornamento que iba a ser parte de todo el tabernáculo. Le dice a Moisés en el versículo 18 del capítulo 30,
Harás también una fuente, te das cuenta, de bronce, con su base de bronce, ¿para qué? Para lavar, ¿te das cuenta? Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella, ¿qué? Pondrás en ella agua. El versículo 19 dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Era este lavacro que era puesto afuera del lugar santo y del lugar santísimo para que el sumo sacerdote, antes de entrar, pudiera entrar de una manera limpia, no solamente física, sino también interiormente, representando lo que hace la palabra de Dios. Vámonos rápidamente al Evangelio. Vean qué linda y qué hermosa verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17, vean lo que hace la palabra de Dios. Dice, santifícalos, es sinónimo de lávalos, purifícalos, santifícalos en tu verdad. Y que dice, tu palabra es verdad. Entonces te vas a dar cuenta que el agua siempre va a simbolizar la palabra de Dios. Vámonos rápido, queridos hermanos, porque no tenemos mucho tiempo. Acuérdense que cada una de estas lecciones dura nada más media hora para que no se les vaya la atención y estemos totalmente concentrados. Dentro de este tercer punto de lo que es un símbolo, vamos a ver los tipos de símbolos que existen en la palabra de Dios. Van a ver o van a encontrarse con diferentes tipos de símbolos. Ahí en la lámina, en sus pantallas dice, uno de esos tipos son los objetos materiales. El pan y el vino, ¿verdad? Son símbolos dentro de la palabra que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Vámonos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Son todas las especificaciones en cuanto a la cena del Señor, pero ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, vemos esta institución tan hermosa. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Queridos hermanos, el pan y el vino simplemente representan el cuerpo y la sangre de Cristo derramada en la cruz por expiación de todos nosotros. Nosotros no creemos ni enseñamos, y he aquí la importancia de poder dar una correcta interpretación. Nosotros no enseñamos lo que la Iglesia Católica conoce como la transubstanciación. La transubstanciación trata de explicar o dice que literalmente el ser humano está comiendo cuerpo de Cristo y literalmente está bebiendo sangre de Cristo. Esto es prácticamente imposible, hermanos. Esto es imposible. Solamente es un símbolo. Estos elementos que nosotros tomamos y comemos cuando nosotros venimos a la iglesia una vez al mes son simplemente símbolos, y nosotros lo hacemos por obediencia a un mandato divino, recordando la obra de Cristo en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Bueno, símbolos de objetos materiales. Vamos a ver también acciones simbólicas. Cuando Dios le pedía una acción a un profeta para hacer más vívido su mensaje, como fue el caso de Ezequiel precisamente, Ezequiel capítulo 2, versículos del 8 al capítulo 3:3. Esto es muy importante que lo veas y que lo leamos de una manera rápida para saber a qué se está haciendo referencia. Acciones simbólicas. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Vean lo que le dice, abre tu boca y come lo que yo te doy. Versículo 9, y miré, dice Ezequiel,
Y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Te das cuenta? Vea lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿A qué te hace referencia o a qué te recuerda todo este pasaje, toda esta historia, esta acción simbólica que acabamos de leer? Todo esto está haciendo referencia al efecto que hace la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas y el efecto que iba a tener también el mensaje por parte de Ezequiel hacia el pueblo de Dios. Cuando uno acepta, cuando uno guarda, ¿verdad? Y cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, como decía el salmista, esto es más dulce que la miel. Acciones simbólicas, vamos al siguiente símbolo y estamos hablando acerca de los números, Dentro de la Biblia, los números tienen un carácter también totalmente simbólico. Tanto es así que en todo el estudio de la teología hay una rama específica que se le conoce como la numerología. Solamente para nombrar alguno de ellos, por ejemplo, el número 7 dentro de la Biblia significa totalidad, integridad o perfección. Si tú ves un 7, ¿verdad? Como en Génesis capítulo 2, versículo 2, que dice: y en 7 días creó todas las cosas, en el séptimo descansó, en el día 7 se agradó Dios de toda su creación, es porque el número 7 representa esto, ¿verdad? El número 10 es suficiente o nos representa que es el número en donde se cumple también con los propósitos del Eterno. Lo vas a ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Pon mucha atención a los números porque no aparecen nada más así porque sí dentro de todos los relatos bíblicos. Vámonos rápidamente a las últimas dos que vamos a ver en esta noche. Ya no nos da tiempo para más, pero también nos sirve para que se queden picados, hermanos. Otro símbolo que encontramos son los colores. Dentro de la construcción del tabernáculo, Dios le dio específicamente el color de cada una de las pieles, el color de cada uno de los materiales, el color de las ropas, ¿verdad?, de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los colores también simbolizan verdades profundas. Por ejemplo, el blanco, que simboliza pureza. El blanco tanto en el Éxodo lo vas a ver como hasta en el Apocalipsis, en uno de los caballos, ¿verdad? En las vestiduras también del Rey de Reyes y Señor de Señores. El púrpura, por ejemplo, que representaba majestad o realeza desde el tiempo de la monarquía en Primera y Segunda de Reyes. Y por último, queridos hermanos, espero que no esté yendo tan rápido, pero si sí, no se preocupen, el video va a estar en YouTube, le vas a poder pausar y ahí vas a poder ir un poquito más lento, ¿verdad? Y un poco más a tu tiempo, pero cerramos con este último simbolismo en esta noche. Vamos a hablar acerca de los nombres. Queridos hermanos, querida iglesia, los nombres bíblicos tienen significados y transmiten alguna impresión de la persona o el lugar que los lleva. Tanto es así que hoy en nuestros días, por ejemplo, te das a dar cuenta que los Davides tienen una característica muy peculiar, ¿verdad? Que a lo mejor ni siquiera tenían la intención sus padres de que la tuvieran. Generalmente el que se llama David tiene una capacidad o un talento que se le facilita el utilizar o tocar los instrumentos.
tú vas a ver algunos otros nombres que se les conoce como, ay, es que siempre los Santiagos son bien latosos, son muy energéticos, o los Danieles son muy inteligentes, etcétera, etcétera. En la Biblia siempre los profetas le ponían los nombres a sus hijos de manera especial y cuidadosa porque sabían que podían llevar en ellos una impresión muy profunda. Vemos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Cuando se le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, Génesis capítulo 17. A Jacob, el engañador, ¿verdad? Se le cambia el nombre a Israel, porque tenía que cumplirse la promesa de Dios. A Noemí también, cuando sucede toda la historia de Ruth, se le cambia el nombre a Mara, dice Ruth, porque la mano de Dios ha prevalecido en contra de mí. Entonces ya no soy Noemí, ahora soy Mara, que significa amargura. Y por ejemplo, algunos lugares geográficos como Betel, que tiene uno de sus significados, es la casa de Dios, Génesis capítulo 28. Hermanos, aquí la vamos a dejar. Más adelante vamos a ver los modismos, las repeticiones, lo que es una hipérbole, una personificación, una parábola, una metáfora, una alegoría. Hermanos, por favor, no se separen de esta serie, que estamos seguros que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Yo les puedo pasar la presentación, ¿verdad? Si ustedes la necesitan, con mucho gusto se las hacemos llegar. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz, pongan por obra cada una de estas herramientas. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.